Damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, por esta bendición de poder una vez más, aún siendo indignos, inmerecedores, en verdad, de tanta bondad, de tanto amor, de tanta gracia que el Señor derrama en nuestra vida. Aquí estamos. Eh, y hoy, hermanos, toca los versículos 9 al 10 del capítulo número 4 de la Epístola Universal de Santiago, que dice de la siguiente manera: Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para que podamos, hermanos, entender estos maravillosos versículos, es necesario irnos un poco más atrás, en nuestro contexto anterior. Vamos a tomar hasta el versículo número 7, en donde Santiago dice de la siguiente manera: someteos, dice, pues, ¿a quién? A Dios. Santiago habla, hermanos, de un sometimiento que debe de haber en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en todo nuestro ser. Como hijos de Dios, debemos de someter todo lo que somos al señorío de Cristo. Y notemos que mismo Santiago dice a quién debemos de someternos totalmente. Y esta palabra sometimiento abarca todo. No hay algo que se pueda reservar para Dios. Todo tu ser debes de someterlo ¿a quién? A Dios. Porque de esa manera, hermanos, debemos de entender, vas a poder controlar y vencer totalmente todo orgullo según nuestro contexto. Toda soberbia que salga de tu corazón, toda envidia que salga o brote de tu corazón, todo egoísmo se vence totalmente cuando tú y yo y cada creyente somete totalmente su vida a Dios mismo. Y sigue diciendo Santiago, resistid, dice, ¿a quién? Al diablo. Cuando tú sometes tu vida a Dios, cuando tu vida entera está controlada por Dios mismo, Satanás buscará, hermanos, entendamos esto, la manera de estorbar ese sometimiento. Buscará la manera de hacerte caer. Buscará la manera de que tú peques en contra de Dios. Porque a Él no le agrada que tú sometas tu vida al Señor. Pero Santiago dice, resiste al diablo. Y la palabra resiste se traduce también como párate frente al diablo. Se traduce también como resiste o ponte de pie, mantente firme en ese sometimiento en contra del diablo. Y cuando tú haces eso, cuando tú sometes tu vida entera a la voluntad de Dios, cuando todo tu ser, todos tus pensamientos, todo tu corazón, todas tus emociones, voluntades, todo de ti esté sometido al señorío de Cristo, el diablo dice, huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque no va a encontrar nada en ti que le pertenezca a él. Porque si en tu vida hay orgullo, si hay soberbia, si hay envidia, si hay egoísmo, el diablo encontrará algo de él en tu vida.
Pero cuando no hay nada de eso, por causa de ese sometimiento a Dios, Él dice, huirá, Él correrá de vosotros. Y sigue diciendo Santiago, acércate a Dios. Y es un llamado, hermanos, notemos, dirigido ¿a quién? Al creyente. No es dirigido al mundo inconverso, porque entendamos que el mundo inconverso no se puede acercar a Dios porque está lleno de delitos, de pecados. Él se encuentra muerto, por eso no puede acercarse a Dios. Pero Santiago se dirige a cada creyente. En primera instancia, recordemos a los judíos convertidos, pero hoy se dirige a nosotros y a ti te dice, a mí me dice y a todos los creyentes nos dice, acércate a Dios. Dice, y Él se acercará a vosotros, pecadores. Recordemos, hermanos, que aun que hemos sido regenerados, aun que hemos sido justificados, seguimos siendo pecadores, faltos de la misericordia y de la gracia de Dios en nuestra vida. Santiago dice pecadores. Y notemos, hay una ordenanza, hay un mandamiento dirigido ¿a quién? A cada creyente. Y esa ordenanza tiene que ver con limpiar las manos y tiene que ver con purificar vuestros corazones. Ahora, aunque Santiago hace alguna alusión a los ritos ceremoniales que debía practicar el sacerdote del Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos, en estos momentos Santiago no habla de una forma literal, habla de una forma simbólica. Y lo que tienes que limpiar son tus manos, pero no físicas, sino tus manos espirituales. Tienes que limpiar tu corazón, lo interno, lo que está dentro de ti, tienes que limpiarlo. Oigan, tus manos simbolizan las obras, lo que debes de hacer como creyente de Dios al someter tu vida a Dios y al acercarte a Dios, obras que glorifiquen, que exalten, que alaben el nombre de nuestro Dios. Tu corazón debe ser un corazón totalmente limpio, puro, totalmente santo, apartado de todo aquello que es malo, de todo aquello que no glorifica a Dios. Tienes que purificarlo, tienes que santificarlo para Dios. Y notemos que se dirige no a todos los creyentes, aunque de alguna manera esto se aplica en todos, pero se dirige en especial a aquellos que son de doble ánimo, aquellos que vacilan en su fe, aquellos que dudan de su fe al Señor, aquellos que hoy dicen sí y en un momento dicen que no, aquellos que se congregan y leen y oran y cantan, aplauden, brincan, danzan, pero al cabo de un tiempo se olvidan de todo eso y empiezan a hacer amistad con el mundo. A ellos se dirige Santiago. Y ahora dice en el versículo 9, afligíos. Y notemos que nuevamente esta palabra es un mandamiento, es una ordenanza, es un mandato. Y esa palabra afligíos se traduce de la siguiente manera, se traduce como dense cuenta de su miseria. Así se traduce esta palabra afligíos. Santiago entonces está diciendo a cada creyente, dense cuenta de su miseria o de la miseria en la cual se encuentran, entendamos, espiritualmente,
por causa de su pecado y por causa de su vacilar, por causa de ser una persona de doble ánimo. Dense cuenta de su condición delante de Dios, dense cuenta de su misericordia tan grande que Dios derrama, pero dense cuenta de la miseria en la cual ustedes, aún a pesar de su misericordia, ustedes se encuentran en estos momentos. Dense cuenta de la miseria. Miseria que provoca o es causa de vivir una vida en pecado, de vivir una vida llena de envidia, de celos, de egoísmo, de pleitos, de hacer amistad con el mundo. Todo eso trae miseria a tu vida. Y Santiago dice, date cuenta de eso. Aflige tu corazón. Y no nada más eso. Dice, y lamentad. La palabra lamentar se traduce como ponerse triste o como ponerte de luto. Santiago entonces dice, aflígete, aflige tu corazón, ponte triste, vístete de luto y llorad, dice. Tres cosas está ordenando Santiago que cada creyente haga en su vida. Santiago entonces le dice a sus lectores, aflíjanse, lamentense y lloren. Es un llamado, hermanos, a cada creyente al arrepentimiento. Es un llamado, hermanos, dirigido a cada creyente a convertirse de sus malos caminos a Dios. Es un llamado, hermanos, una ordenanza, un mandamiento dirigido a cada creyente a someter toda su vida, todo su ser, su mente, sus pensamientos, su corazón y todo lo que es a la voluntad de Dios mismo. Es un llamado que Santiago hace a cada creyente a acercarnos a Dios, porque hoy es el día en que tú puedes acercarte a Dios. Hoy es el día en el cual tú debes de arrepentirte, debes estar a cuentas con Dios y acercarte a quién, a Dios. Mañana tal vez sea demasiado tarde. Mañana tal vez no puedas ya hacerlo. Hoy es el día que el Señor dice, aflígete, date cuenta de la miseria en la cual tú vives por causa de tu desobediencia, por causa de tu pecado, por causa de tu transgresión a mi palabra, a mi voluntad. Dios te dice hoy, date cuenta de esa miseria, miseria que es provocada por hacer amistad o por pensar o por actuar de acuerdo como actúa y piensa el mundo. Date cuenta de esa miseria y lamentate, ponte triste, vístete de luto y llora. Santiago, hermanos, habla al pueblo de Dios y habla de una aflicción, habla de un lamento, habla de un lloro, entendamos espiritual. Todo esto, hermanos, como una consecuencia de un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, como una consecuencia de un verdadero arrepentimiento en tu vida, en mi vida, tú debes de experimentar aflicción, dice Santiago, debes experimentar lamento y lloro. Y esto causa, hermanos, un deseo profundo en nuestro corazón, en todo nuestro ser, oigan, de hacer morir todo lo terrenal que aún hay en vosotros.
como consecuencia de ese arrepentimiento verdadero y genuino que hay en tu corazón, como consecuencia de esa aflicción, de ese darnos cuenta de la miseria en la cual vive o vivimos por causa del pecado, como consecuencia de ese lamento y de ese lloro. Debe de haber entonces en nuestro corazón ese deseo profundo, ese anhelo profundo, oigan, de echar fuera todo aquello que contamina, todo aquello que nos hace pecar, de echar fuera todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios, que causa en nosotros ese estado de miseria. Debemos entonces de desear, hermanos, echar fuera todo aquello terrenal que aún mora en nosotros. Y Pablo lo dijo ya allá en Romanos capítulo 6, versículo 6. Y dice Pablo, sabiendo esto, notemos, como creyentes, nosotros debemos de saber esto. Debemos tener en mente o presente todo el tiempo esto. Y es algo, hermanos, que a veces olvidamos. Y es algo que no debemos de olvidar nunca. Pablo dice, sabiendo esto, ten presente o en cuenta esto, siempre, cada momento de tu vida, ten presente esto. En tu mente, en tu corazón, ten presente esto. Recuerda esto, dice Pablo. No olvides esto. Que nuestro viejo hombre, dice, aquel viejo hombre que hacía su voluntad, que se contaminaba con las cosas del mundo, aquel viejo hombre que hacía todo lo malo, todo aquello que transgredía la ley moral de Dios. Aquel viejo hombre que ofendía día con día a Dios. Dice, nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado, entendamos, ya fue crucificado juntamente con quién, con él, con Cristo. Ese viejo hombre, hermanos, del cual una vez fuimos parte nosotros. Debes entenderlo, que ya fue crucificado, que ya fue muerto. En esa misma cruz en la cual Jesús fue crucificado, en esa misma cruz que Jesús, perdón, fue muerto, también nuestro viejo hombre fue muerto. Y debes de entender eso. Y si ese viejo hombre fue crucificado, fue muerto, oigan, ya no debes de practicar las cosas que hacías antes. Si antes lastimabas, si antes herías, si antes engañabas, si antes mentías, si antes hacías todo aquello que es incorrecto. Oigan, Pablo dice, sábete esto, sabiendo esto, ten en cuenta esto, ten presente esto, que eso ya fue crucificado juntamente con Cristo. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Todo aquello que hacías antes de conocer a Cristo, antes de rendir tu vida a Cristo, dice, fue destruido ya. Y dice, ¿para qué? A fin de que no sirvamos más, ¿a qué, hermanos? Al pecado. Para eso fue destruido ese cuerpo pecaminoso. Para eso fue destruido ese viejo hombre en esa misma cruz donde Jesús fue crucificado, donde Jesús fue muerto. Allí fue muerto también nuestro viejo hombre. Y fue muerto, hermano, fue crucificado para que ya no, dice, ya no sirvamos más al pecado.
Y como creyentes de Jesucristo, como hijos de Dios, como parte del pueblo y de la familia de Dios, debemos de tener en cuenta, presente siempre esto, que ya hemos sido crucificados, que ya nuestro viejo hombre fue muerto, que ya no tiene poder sobre nosotros, que ya no puede levantarse ese viejo hombre porque fue muerto ya. Por ende, no debemos de servir más al pecado y aquello que hacíamos antes de que este viejo hombre fuese crucificado. Oigan, ya no tenemos por qué hacerlo más. Aquello que practicabas, aquello que hacías, aquello que decías, la forma en la cual tú te conducías antes de que ese viejo hombre fuese crucificado. Oigan, ya no tienes por qué hacerlas más, porque ya está muerto. Pablo dice también en Gálatas 2:20, muy conocido por todos nosotros, con Cristo dice, estoy juntamente crucificado. Cada creyente de Jesucristo, cada verdadero discípulo de Jesús, con Cristo, está juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice. Entendamos por qué. Porque fuimos crucificados con Cristo y fuimos muertos con Cristo. Por eso ya no vivimos nosotros. Ya morimos. Sigue diciendo, mas vive Cristo en mí. Cristo es quien vive en mí ahora. Cristo es quien mora en mí. Cristo es quien gobierna mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mi voluntad. Todo está gobernado por Cristo. Todo está bajo el señorío de ¿quién? De Cristo. Todo lo que hago entonces es evidencia o consecuencia de que Cristo mora en mi corazón, vive en mí Cristo. Dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, o lo que ahora hago en mi carne o en esta vida, o mientras estoy vivo, dice, lo hago o lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios. Entendamos, de acuerdo a la voluntad del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó por mí. De esa manera vivo ahora, de esa manera me conduzco ahora, de esa manera me dirijo en esta vida, de la manera o a la manera de Cristo. Todo lo que hago, todo lo que digo es a la manera de Cristo. Verdaderamente, hermanos, estamos crucificados juntamente con Cristo. Verdaderamente, Cristo vive en mi corazón, en mi vida. Verdaderamente, Cristo es quien gobierna, quien dirige toda mi vida. Verdaderamente vivo de acuerdo a Cristo, a la voluntad de Cristo. Porque Pablo así lo dice. Y si has renacido de nuevo, si tu corazón ha experimentado esa obra regeneradora del Espíritu Santo, debes de vivir una vida de acuerdo a Cristo, no de acuerdo a ti, porque ya no vives tú, ahora vive Cristo. Cristo es quien ha tomado el control de tu vida, de mi vida y de la vida de cada verdadero creyente. Cristo es quien gobierna nuestra vida ahora. Y lo que ahora tú haces, lo que ahora hago yo, hermano, trae gloria, honra y alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos.
Y si no fuese así, hermanos, es el momento, hermanos, de hacer un alto en nuestra vida. Es el momento de venir a Dios, es el momento, dice Santiago, de someter toda nuestra vida nuevamente a Dios. Es el momento de acercarnos a Dios, de venir a los pies de Jesús y humillarnos allí postrados delante de Jesús. Es el momento de experimentar ese arrepentimiento en nuestra vida. Es el momento de afligir, de lamentar y de llorar nuestra condición de miseria delante de Dios. Es el momento. Pero si Cristo vive verdaderamente en ti, si Cristo verdaderamente dirige y gobierna y controla tu vida, verdaderamente has experimentado ese nuevo nacimiento. Ahí mismo en Gálatas 5:24, Pablo dice, pero los que son de Cristo, dice, notemos, los que son de Cristo. Dice que esos que son de Cristo, que han renacido de nuevo, que han abierto su corazón al Señor, que han caído totalmente de rodillas delante de Dios. Dice que esos son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verdaderamente, hermanos, somos de Cristo. Verdaderamente hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Verdaderamente todo hemos sometido y seguimos sometiendo al señorío de Cristo. Porque Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado, entendamos ya, desde el momento de su conversión, han crucificado su carne, sus impulsos, sus deseos, sus pasiones, dice. Todo han crucificado ya, como una evidencia, como un testimonio de que somos, ¿de quién? De Cristo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, en nuestro corazón, Santiago dice, afligimos nuestro corazón, nos lamentamos y lloramos. Por causa, hermanos, entendamos de nuestro pecado o de los pecados que cometemos en contra de nuestro Dios. Cuando tú pecas, debes de experimentar esa aflicción en tu corazón. Debes de lamentarte, debes de llorar, porque has pecado en contra de Dios, porque le has fallado a Dios. Y eso es una muestra, es una evidencia cuando tú te afliges, cuando tú te lamentas, cuando tú lloras, es una evidencia de un verdadero arrepentimiento en tu vida, en tu corazón. Es una muestra de que realmente estás arrepentido. Podemos ver un ejemplo, hermanos, allá con el rey David. El rey David, cuando pecó en contra de Dios, primeramente, y en contra de su prójimo, Urías, Eteo, David experimentó un verdadero arrepentimiento. Y eso lo llevó, notemos, a escribir el Salmo 51, el cual quiero que vayamos en esos momentos. Y David escribió en este salmo como una evidencia de ese arrepentimiento de lo que había cometido. Oigan, quitarle la mujer a su prójimo. Y no nada más eso,
sino matar literalmente al esposo de esta mujer. Y dice en el versículo 1, como una muestra, como una evidencia de ese verdadero arrepentimiento, ten piedad de mí, dice, oh Dios. Y podemos ver, hermanos, con estas palabras, esa aflicción que había en su corazón. Podemos ver con esas primeras palabras que él se lamentaba verdaderamente y que lloraba verdaderamente de corazón delante de Dios por esa condición en la cual él se encontraba, de haberle fallado a Dios. Y esa es la condición, hermanos, de cada uno de nosotros que debemos de tomar cuando nosotros le fallamos a Dios. Dice el salmista, ten piedad, Señor, de mí. Y hazlo, dice el Señor, conforme a tu misericordia. Hazlo, Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, Señor. Y notemos lo que dice el versículo 2. Dice, lávame, dice, o límpiame, dice, más y más de mi maldad. Límpiame, dice, de mi pecado. Esto es una evidencia, hermano, de un corazón arrepentido, de un corazón que ha reconocido su miseria por causa del pecado. Y esto también, hermanos, debe ser nuestra oración, nuestras palabras que debemos de dirigir a nuestro Dios, oigan, día con día. Decirle, Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame, dice, de mi pecado. Dice el versículo 3, porque yo reconozco, dice, ¿qué cosa? Mis rebeliones. Porque yo reconozco mi pecado, pecado que está siempre, dice, delante de ti. David, hermano, está confesando sus rebeliones. David está confesando sus pecados. Y esto, hermanos, es una evidencia de un verdadero arrepentimiento que trae aflicción, lamento y lloro. Y es lo que dice Santiago. Y es lo que nosotros debemos también, cuando le fallamos a Dios, debemos de hacer. Debemos de venir a los pies de Jesús, debemos de humillarnos delante de su presencia y como una muestra de un verdadero arrepentimiento, decirle, Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame, Señor. Porque yo reconozco, Señor, mis rebeliones. Yo reconozco que te fallo día con día, momento tras momento. Yo reconozco que soy un pecador, falto de la misericordia y de la gracia tuya, Señor. Eso es lo que nosotros y cada creyente, hermanos, alrededor del mundo debe de hacer delante de ese Dios lleno de amor y misericordia. Yo reconozco, dice David, mis rebeliones. Yo reconozco mi pecado. Contra ti, sigue diciendo el versículo 4, contra ti, dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo, dice, delante de tus ojos. Versículo 7, purifícame, límpiame con hisopo, dice. Y cuando tú me purifiques, notemos, cuando Dios nos purifica, cuando Dios nos limpia, dice David, somos limpios. Dios, hermanos, es el único que nos puede limpiar. Dios es el único que nos puede perdonar. Fuera de Dios, nadie puede perdonar pecados, nadie puede limpiar. Lávame, dice, y seré más blanco que la nieve. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría, dice. Hermanos, algo
que se ausenta de nosotros cuando estamos en esa condición de miseria por causa del pecado es el gozo y la alegría. Perdón, David lo experimentó. David dijo, hazme oír nuevamente ese gozo y esa alegría, y se recrearán, se alegrarán los huesos que has abatido, que has afligido, Señor. Y cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos limpia, oigan, experimentamos nuevamente ese gozo y esa alegría. Y nuestros huesos que son abatidos se recrean, se alegran nuevamente. Versículo 10. Fíjense lo que pide David. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué cosa? Un corazón limpio, dice, delante de ti. Esto, hermanos, es una evidencia de un verdadero arrepentimiento. Y renueva, dice David, un espíritu recto, dice, dentro de mí. Es lo que nosotros debemos de pedir. Es lo que al estar a los pies de Jesús, al reconocer, perdón, nuestras faltas, nuestra transgresión, nuestros pecados, debemos decirle, Señor, límpiame, Señor, de mi maldad. Y Señor, devuélveme ese gozo, Señor, esa alegría que había en mi corazón, que había en mi vida, oigan, por causa de tu salvación. Porque la salvación trae gozo y alegría, pero el pecado trae tristeza, miseria y muerte. Hazme oír ese gozo, esa alegría. Y se van a alegrar mis propios huesos que se han abatido, que se han afligido, Señor. Y crea, Señor, en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón que sea incapaz de faltarte, de fallarte, de pecar en contra tuya, Señor. Crea en mí un limpio corazón. Un corazón que te glorifique, que te exalte, que te alabe. Un corazón que se someta totalmente a tu voluntad, Señor. Créalo en mí, Señor. Y es lo que nosotros, hermanos, como creyentes de Jesucristo, como discípulos de Jesús, debemos de pedir, debemos de clamar delante de Dios, Señor, dame un corazón limpio. Un corazón que te alabe, que te glorifique. Un corazón que te reconozca, Señor, en todos tus caminos, Señor. Un corazón que se someta totalmente a tu voluntad. Un corazón que te busque, Señor, noche y día, Señor. Dame ese corazón limpio, Señor. Y renueva mi espíritu, Señor. Ese espíritu quebrantado por causa del pecado, renuévalo, Señor. Ahora que sea un espíritu recto. Ahora que sea un espíritu que te alabe, que se sujete, que obedezca, que haga tu voluntad, Señor. Dámelo tú, Señor. Afligidos, dice Santiago, y lamentad, dice, y llorad. Vuestra risa, dice, se convierta en ¿qué? En lloro, en aflicción, en dolor. Y vuestro gozo, dice, vuestra alegría, vuestro deleite, entendamos, se convierta en ¿qué? En tristeza. Por causa del pecado, por causa de la transgresión hacia Dios. Tu risa, dice,
se convierta en lloro, en aflicción, en dolor. Y ese gozo, dice, esa alegría, ese deleite, se convierta en tristeza. Jesús ya lo había dicho ya en Lucas capítulo 6, versículo 25. Hay de vosotros, dice, los que ahora estáis saciados, dice, porque tendráis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ahora, Santiago, hermanos, habla simbólicamente. El lloro y tristeza no es externo, sino interno de corazón. No es que andes por ahí lloriqueando, no. No es que te vistas de luto, no. Sino que ese lloro, esa tristeza, esa aflicción de la cual Santiago está hablando en este versículo, es interno del corazón. Cuando el creyente es seducido y cae en pecado, debe de afligir su corazón, debe de lamentar su condición y debe de llorar. Y es entonces cuando vuestra risa, dice Santiago, se convierte en lloro. Y es entonces cuando vuestro gozo, dice, se convierte en tristeza. ¿Por qué? Por haber pecado en contra de un Dios santo, santo, santo. Por haber pecado en contra de un Dios que nos ha amado desde la misma eternidad. Por eso debes tú de afligir tu corazón. Por eso debes de lamentarte. Por eso debes de llorar. Porque has pecado en contra de Dios. Aquel Dios que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo envió a morir, a tomar tu lugar, para darte libertad, para darte vida eterna. Has pecado en contra de Él. Y Santiago dice, tu risa, dice, se convierta en lloro, en lamento. Y tu gozo se convierta en tristeza, dice, en miseria, por haber faltado, por haber pecado en contra de Dios. Y eso, hermanos, sin duda alguna, es lo que experimentamos cuando le fallamos a Dios. Cuando le fallamos a Dios, perdemos, como lo pedía también y se entiende que había perdido el rey David, ese gozo, esa alegría se pierde. Es lo primero que pierdes. Ya no hay gozo en tu vida, ya no hay alegría por causa de ese pecado que te separa de la presencia de Dios. Por eso la risa, dice, se convierte en lloro. Por eso tu gozo en tristeza. Al darte cuenta que le has fallado, no al hombre, sino a Dios mismo. Llora, dice Santiago. Lamentate, aflige tu corazón. Y cuando haces eso, pierdes la risa, se perderá el gozo de la salvación. Dije gozo de la salvación, no dije la salvación. Y todo es como una consecuencia de traicionar, de defraudar, de transgredir, de pecar en contra de Dios mismo. Pecar en contra de Dios, hermanos, en la vida de un creyente trae aflicción, lamento y lloro.
porque eso da evidencia de ese arrepentimiento. En el mundo no trae esto, pero en el creyente trae aflicción, lamento y lloro. El apóstol Pedro, hermanos, cuando negó a su maestro y a su Señor 3 veces, después que cantó ese gallo que Jesús le había dicho que iba a cantar, experimentó esto, experimentó un lloro amargo. Podemos verlo ahí en Lucas 22:60 y dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Esta es la tercera negación. Y enseguida dice, mientras él todavía hablaba, dice, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro dice, se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 62. Y Pedro dice, entendamos, después de haber negado a Jesús 3 veces, salió fuera, dice, lloró, dice. Y esta palabra llorar, hermanos, se traduce como un lloro amargo, como un lloro a gritos. Y es lo que experimentó el apóstol Pedro por causa de haber negado a su maestro, por causa de haber negado a su Señor. Él experimentó esa aflicción en su corazón. Él se lamentó de haber negado al Señor 3 veces. Y él lloró amargamente. Y todo esto, hermanos, es una evidencia de un arrepentimiento genuino y verdadero. De un arrepentimiento que agrada a Dios. De un arrepentimiento que lleva o que da vida, que te guía, que te dirige a la salvación misma. Y es lo que el apóstol Pedro experimentó. Y es lo que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de experimentar también en nuestra vida. Cuando tú o yo o cada creyente le falla a Dios, debemos de experimentar esto en nuestra vida. Debemos de experimentar esa aflicción. Debemos de lamentarnos en verdad de todo corazón de haberle fallado. Y debemos de llorar amargamente delante de Dios. Porque eso te va a guiar a ese perdón que Dios en su grande amor, en su grande gracia y en su gran misericordia te estará otorgando a ti. Santiago dice, humíllense, dice, sean humildes delante o en la presencia del Señor. Notemos, en esa aflicción, en ese lamento, en ese lloro, cuando por causa del pecado hayas perdido el gozo, la alegría, en esa condición, Santiago dice, humíllate delante del Señor. Reconoce que eres pecador. Reconoce que necesitas de su gracia, de su misericordia. Reconoce que necesitas de su perdón. Reconoce que le has fallado muchas veces y de muchas maneras. Reconócelo en estos momentos
Hizo un llamado, hermanos, a cada creyente. Y este es el momento en que nosotros debemos de reconocer delante de Dios que le fallamos una y otra vez, que le fallamos momento tras momento, le fallamos, que pecamos en contra de un Dios santo, santo, santo. Y que tú debes de venir delante de su presencia con toda humildad, que tú debes de humillarte delante, notemos, del Señor, no delante de nadie más, sino delante del Señor, reconociendo tu condición, reconociendo tu miseria, o reconociendo la falta de gracia de Dios en tu vida. Santiago dice, hazlo, humíllate, póstrate, sé humilde delante del Señor. Y cuando tú lo haces, dice Santiago, Él os exaltará, Él te elevará, Él te levantará de esa condición de miseria en la cual tú te encuentras por causa del pecado. Santiago, hermanos, retoma un tema que ya introdujo, el tema de ser humildes delante de Dios. Ya lo dijo en el versículo 6 de ese mismo capítulo, cuando citando el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, dijo, pero Él da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? A los humildes. Dios dice, resiste. Dios desecha, entendamos. ¿A quién? Al altivo, al orgulloso, al soberbio, que no reconoce que ha pecado en contra de Dios, que no reconoce su condición de miseria y muerte delante del Señor. Dios dice, lo desecha, Dios lo resiste, Dios lo rechaza, dice. A diferencia del humilde, del que se humilla, del que reconoce su condición de pecador delante de Dios, dice que a este que se humilla, a este que reconoce que necesita de su gracia en su vida, dice que a este da mayor gracia, dice, mayor favor. Dios le da. Como creyentes debemos siempre, hermanos, de humillarnos delante del Señor. Y cuando tú lo haces, dice, Él te exaltará. Dice. Jesús mismo ya lo dijo. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12. Porque Él dice, el que se enaltece, dice, será, ¿qué cosa? Humillado. Aquel que se llena de orgullo, aquel que se llena de soberbia. Él dice, es humillado. Pero el que se humilla, dice, el que es humilde delante de Dios, el que reconoce a Dios en todos sus caminos, el que reconoce que necesita de Dios para poder vivir, será, dice, enaltecido, será puesto en alto, será elevado, será levantado. Pedro lo dijo también en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, dice pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, dice. Cada creyente debe de humillarse. Oigan, día tras día, momento tras momento, debemos de humillarnos, dice, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos nos humillamos, hermanos? Bajo la mano poderosa de Dios. Y Pedro dice, para que Él, entendamos Dios,
os exalte, los eleve, los levante, dice, cuando fuere tiempo. Cuando fue el momento, dice, cuando tú te humillas, el Señor te va a exaltar. El Señor te va a poner en alto. El Señor te va a elevar, te va a levantar. Cuando fuere tiempo. Nos conviene, hermanos, humillarnos delante de Dios. Nos conviene, hermanos, ser humildes delante de Dios. Nos conviene venir a Él y postrarnos y humillarnos, someter nuestra vida delante de Él. Nos conviene, hermano. Y cuando le fallamos, que es siempre, aflijamos nuestro corazón, lamentemos nuestra condición y lloremos, hermanos. Lloremos delante de Dios, porque todo eso, hermanos, testifica de que te has arrepentido verdaderamente. Humíllate delante de Dios. Ven a Él hoy y humíllate. Y Él te va a exaltar. Dios quiere, hermanos, que como hijos suyos aflijamos nuestro corazón. Dios quiere que como hijos suyos nos lamentemos y lloremos cuando le fallamos. Dios quiere que hagas eso. Dios quiere también, hermanos, que por ser hijo de Dios, te humilles siempre, entendamos, siempre delante del Señor. Y cuando tú lo haces, Él te va a levantar, Él te va a poner en alto, Él te va a exaltar. Quiera Dios, hermanos, que como creyentes de Jesucristo, verdaderamente sintamos ese pesar cuando le fallamos a Dios. Pesar que te lleve a humillarte, a reconocer tu miseria y condición delante de Él. Y postrado en ese lugar, humillado allí a los pies de Jesús, el Señor te va a levantar. El Señor te va a restablecer. El Señor te va a perdonar. Es una promesa, hermanos. Es una palabra de Dios. Que cuando tú te humilles, cuando tú reconozcas que le fallas, Él te va a perdonar, Él te va a levantar, Él te va a poner en un lugar de honor. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.